Buenas tardes, vamos a dar inicio a los seminarios de urología. En esta oportunidad hablaremos sobre obstrucción urinaria alta. La urinaria alta es un conjunto de trastornos que se origina a nivel de las vías urinarias superiores, ocurriendo un obstáculo a cualquier nivel de estas, pero principalmente desde los cálices renales del riñón izquierdo o el riñón derecho hasta los meatos ureterales. Existen causas intrínsecas y causas extrínsecas. Entre las causas extrínsecas tenemos la hidronefrosis como causa principal y la ureterohidronefrosis. En cuanto a la etiología de la hidronefrosis, esta se divide en causas congénitas y causas adquiridas. Las causas congénitas a su vez se subdividen en estructurales y funcionales. Las estructurales están el vaso polar inferior, las bridas y la estenosis de la unión ureteropiélica. Y por su parte en las funcionales está la calasia. En cuanto a las causas adquiridas están los cálculos en la unión ureteropiélica, que es la más frecuente en cuanto a las obstrucciones urinarias altas, y los tumores de la pelvis renal, pero estos tumores son poco frecuentes. Se puede decir que en aproximadamente el 5% de las personas, y evolucionan muy poco a cáncer renal. En cuanto a las causas de la ureterohidronefrosis, tenemos las causas congénitas y las causas adquiridas. En cuanto a las causas congénitas, tenemos las válvulas ureterales, el uréter retrocavo, que es una disposición anómala del uréter posterior a la vena cava inferior, y el megauréter congénito, que es un poco infrecuente. En cuanto a las causas adquiridas, tenemos la litiasis, que es la más frecuente, causas inflamatorias como por ejemplo la pielonefritis, las iatrogénicas, que vienen a ser causas ginecológicas principalmente, y la fibrosis retroperitoneal. Para continuar con las causas de obstrucción urinaria alta, ahora continuaremos con las extrínsecas. Tenemos que tener en cuenta que estas pueden ser tanto por obstrucción mecánica como por obstrucción funcional, y veremos las más frecuentemente asociadas a cada uno de los tipos. Primero tenemos las causas gastrointestinales, donde las tres más frecuentemente vistas corresponden a la presencia de cáncer colorectal, a la presencia de obstrucción intestinal baja y pólipos que pueden ser pediculados o sésiles. Estos ejercen generalmente un efecto mecánico de compresión ureteral, lo que genera el fenómeno de uropatía obstructiva alta en este caso. Ahora, en cuanto a las causas cardiovasculares, tenemos que tener en cuenta que las dos más frecuentemente asociadas corresponden a las hemorragias severas, básicamente shock hipovolémico, y a la insuficiencia cardíaca congestiva, debido a una disminución importante del volumen arterial efectivo, lo que genera una retención de líquido y por lo tanto le genera la uropatía obstructiva. Dentro de las causas ginecológicas encontramos que las más frecuentemente asociadas corresponden al embarazo, que es una causa muy fisiológica debido a la posición del ligamento redondo del útero, que se va hacia esa zona y produce la compresión ureteral. Tenemos también la presencia de tumores ováricos primarios o metástasis, y también la endometriosis, que en este caso hacia el uréter, por ejemplo. Dentro de las causas retroperitoneales vamos a tener en cuenta la presencia de fibrosis retroperitoneal, tumores retroperitoneales que pueden ser primarios o secundarios, y adenomatosis retroperitoneal o adenopatías retroperitoneal, que ocurre aquí comúnmente, que pueden generar también cicatrices a nivel ureteral, lo que genera un traumatismo y por lo tanto la obstrucción, o funcionar también como obstrucción mecánica. Y dentro de las causas iatrogénicas tenemos las más frecuentemente asociadas también la cirugía ginecológica, como es el caso de las histerectomías, la cesárea, que puede ser por manipulación generando tejido fibrótico en la zona, o también por la ligadura de las arterias uterinas, que puede hacer que se lleve también el uréter, generando una obstrucción iatrogénica. Además de la laparotomía exploradora, que puede generar también obstrucción por la generación de tejido fibrótico y cicatricial a nivel de la zona debido a la manipulación. Antes de hablar de la fisiopatología de la obstrucción urinaria alta, debemos recordar que esta es toda obstrucción que va desde los cálices renales hasta el meato ureteral, que puede estar dada ya sea por un cálculo renal, la cicatriz tisular, una constricción de la unión ureterovesical, o un embarazo o tumor, o entre otras causas. Ya en tema de la fisiopatología, esta viene dada por varias fases, donde tenemos la primera fase, que son 90 minutos posteriores a la obstrucción, que se presenta con un aumento del flujo sanguíneo renal, expresado con una vasodilatación glomerular, un aumento de la presión ureteral, expresada en 50 y 70 milímetros de mercurio, seguida de una segunda fase, que en tiempo va después de 90 minutos y 5 horas de la obstrucción, expresada con una disminución del flujo sanguíneo renal,
una disminución de la presión de filtración y un aumento de la presión ureteral. También tenemos una tercera fase que estaba después de 5 horas de la obstrucción, que se expresa con una disminución del flujo sanguíneo renal dado con una vasoconstricción preglomerular, una disminución de la presión ureteral con una dilatación intrapiélica o intracanicular. También hay un retorno fisiológico del líquido por flujo retrógrado y por último una rotura del fornis calicial. Y ya la última fase, la más crónica, llamada obstrucción crónica, que es dada después de 24 horas, donde hay una recuperación de la presión ureteral, donde en 24 horas va a caer esta presión más del 50% y posterior a 6 semanas esta presión va a llegar a 15 milímetros de mercurio. Va a haber una disminución de flujo sanguíneo renal expresada con una contracción de la arteriola aferente, y cuando ya esta obstrucción lleva años de evolución va a producir una hidronefrosis que posterior a ello va a llevar a una insuficiencia renal. Continuando ahora con el seminario, hablando de lo que es la hidronefrosis, esta es una dilatación crónica e irreversible de la pelvis y los cálices renales. Sus causas pueden ser congénitas o adquiridas, las cuales ya fueron explicadas previamente. Con respecto a su clínica, esta presenta dolor unilateral en el ángulo costolumbar que puede estar irradiado a vejiga, genitales y cara interna del muslo, es de fuerte intensidad descendente que es exacerbado con el movimiento. El paciente también puede presentar náuseas, vómitos, timpanismo abdominal y en casos de larga evolución puede presentar sensación de pesadez, escalofríos y fiebre, siendo sugestivos alguna infección subyacente. Esto se presenta sobre todo en pacientes que no fueron diagnosticados adecuadamente o no fueron tratados adecuadamente o tardaron mucho tiempo en recurrir a ayuda médica, dejando que el cuadro evolucionara. Con respecto al diagnóstico, el 90% se basa en la clínica y la anamnesis, como en muchas otras patologías, pero se va a apoyar en el uroanálisis y en el ecosonograma renal. El tratamiento consiste en eliminar la causa de la obstrucción, como con una ureteropieloplastia o una nefrectomía. Hablando ahora de la ureterohidronefrosis, esta es cuando la dilatación también involucra al uréter, es decir, es una dilatación crónica e irreversible de la pelvis, los cálices y el uréter renal. Su etiología, al igualmente que la anterior, es de causas congénitas y causas adquiridas, las cuales ya fueron explicadas por mis compañeros. Con respecto a la clínica, es similar a la anterior también, abarcando dolor unilateral en el ángulo costolumbar de fuerte intensidad descendente, irradiado a la vejiga, los genitales y la cara interna del muslo y exacerbado con el movimiento. El paciente también va a presentar náuseas, vómitos, timpanismo abdominal y en casos de larga evolución va a presentar sensación de pesadez, escalofrío y fiebre sugestivos a alguna infección subyacente. Con respecto al diagnóstico, el 90% se realiza también con la clínica de la anamnesis y se puede apoyar en estudios complementarios como un ecosonograma abdominal o vesical, que es uno de los más usados, una ecografía de eliminación, que ahí está en desuso, una urotomografía sin contraste, que es el Urotac, que es el gol estándar, y también está la epidografía anterograda y retrógrada, que ya están en desuso y fueron reemplazadas por el Urotac. Con respecto al tratamiento, consiste en eliminar la causa de la obstrucción con una ureteropieloplastia o con una nefrectomía en caso de que el riñón contralateral esté funcionando de forma óptima. Hablando ahora de la pielocalectasia o ureteropielocalectasia, esto es cuando se produce una dilatación en alguna de estas estructuras sin llegar a establecerse como de carácter irreversible. Esto se considera entonces una ectasia. Por tanto, si afecta a la pelvis y los cálices renales sería una pielocalectasia, pero si se ve comprometido también el uréter sería entonces una ureteropielocalectasia. Lo que diferencia esta entidad de otras de las entidades previamente mencionadas es que esta sí es reversible en comparación con la hidronefrosis o la ureterohidronefrosis, que una vez que se instauran afectan la estructura, el lugar anatómico afectado y se establecen como crónicas e irreversibles. Hablando ahora sobre los estudios urológicos y radiológicos, siempre tenemos que tener presente cuáles son los estudios que nos sirven de apoyo para hacer el diagnóstico de las distintas entidades patológicas de las cuales estamos hablando. Después de evaluar al paciente, en un inicio sería lo ideal solicitarle un ecosonograma abdominal y vesical, a lo que es igual que solicitarle un ecosonograma de vías urinarias. Sin embargo, también nos podemos apoyar de otros diagnósticos más o menos invasivos para hacer el diagnóstico de las distintas entidades patológicas que estamos estudiando. Hablando sobre la ecografía, vamos a tener que la ecografía se refiere al uso de ondas sonoras para observar la estructura del sistema urinario. Se trata de un recurso valioso en casos de emergencia por ser accesible y económico, aunque tenga la desventaja de ser operador dependiente. Mediante este estudio se detalla la anatomía intrarrenal y desde el punto de vista ecográfico, el riñón normal presenta una apariencia oval, que es característica que le permite distinguirlo de otros órganos y estructuras. En casos de una obstrucción urinaria alta, permite observar la dilatación a nivel de la silueta renal.
Debemos recordar la técnica para realizar la ecografía, que es donde el paciente puede estar en decúbito supino, lateral o inclusive prono, que no es del todo imprescindible que el paciente esté en ayunas, y se realizan cortes longitudinales y transversales. Podemos hacer dos tipos de abordaje: el abordaje subcostal, donde se pide al paciente que inspire profundamente, y el abordaje intercostal, que va a estar usándose el hígado y el vaso como unas ventanas acústicas. Y debemos recordar los términos a la hora de describir la ecografía, que son hiperecoico, hipoecoico o isoecoico. Hablando entonces sobre la urografía de eliminación, esta se trata de una técnica de exploración radiológica del aparato urinario a través de la inyección intravenosa de un contraste triyodado hidrosoluble, que es eliminado selectivamente por el riñón y que permite la opacificación de la orina y la visualización del parénquima renal y de las vías excretoras. Cabe destacar que esta técnica radiológica cada día está más en desuso y que está contraindicado en casos de hipersensibilidad al medio de contraste, como lo pueden manifestarse a través de náuseas, mareos, sudoración o una reacción alérgica de otro tipo, y que está contraindicado en pacientes embarazadas. De igual manera, debemos conocer la técnica que se utiliza para preparar al paciente para este estudio radiológico, la cual va a estar consistida en un ayuno de 6 a 8 horas, una hidratación de 1 a 2 horas antes, el uso de laxantes o enemas para vaciar las vías digestivas, y tomar una rayos X de la renal y vesical previo a la inyección del contraste. Posteriormente se inyectan 50 cc de contraste por vía endovenosa y comienzan las tomas de las radiologías de forma AP al minuto, a los 5 minutos, a los 15 minutos y a los 30 minutos. Otro de los estudios de utilidad en el diagnóstico de las obstrucciones urinarias altas es la pielografía retrógrada. Se trata de una exploración radiológica de lo que es la pelvis renal y el uréter a través de la vía urinaria, gracias al uso de un medio de contraste yodado. La ventaja que tiene este estudio frente a lo que es la urografía de eliminación es que nos permite administrar de forma controlada un medio de contraste yodado muy opaco, que a su vez va a distender y a llenar todo lo que son las porciones del uréter y del sistema pélvico caliciar. Por ende, vamos a tener una mejor visualización de todas esas estructuras. La técnica consiste en que en la pielografía retrógrada el contraste se administra a través de un catéter que se coloca con el uso de un cistoscopio directamente en el uréter, por supuesto en un entorno estéril y bajo rigurosas medidas de asepsia y antisepsia. Este estudio tiene utilidad para el diagnóstico de lesiones del urotelio, por ejemplo, tumores y cálculos a nivel del sistema pélvico caliciar, pero es especialmente útil para demostrar la existencia de lesiones obstructivas de la pelvis renal o del uréter. Continuamos ahora con la pielografía anterógrada, o también conocida como pielografía descendente. Esta se basa en el mismo principio que el anterior, sin embargo se diferencian en la vía a través de la cual se administra el medio de contraste yodado. En este caso, el radiólogo inyecta el medio de contraste a través de una nefrostomía percutánea, con una aguja que se introduce en la zona lateral de la espalda. Se va a limpiar la zona, por supuesto, con un material estéril, se hace una adecuada asepsia y antisepsia, se le administra anestesia local y luego se administra el medio de contraste. El radiólogo va a realizar varias radiografías para observar cómo se mueve el medio de contraste desde el riñón hasta el uréter y luego a la vejiga. La pielografía anterógrada se realiza para detectar obstrucciones a nivel de las vías urinarias, que pueden estar causadas ya sea por una estenosis o estrechamiento del uréter, por cálculo renal, por coágulos de sangre o incluso tumores. El radiólogo puede encontrar obstrucción observando imágenes de la radiografía, es decir, cuando hay una obstrucción, el medio de contraste no se va a poder mover o va a demorarse cuando viaja a través del riñón, vías urinarias, hasta lo que es vejiga. La única contraindicación que existe para este estudio es que el paciente tenga alergia al medio de contraste. La por tomografía axial computarizada es una técnica de exploración que utiliza material de contraste e imágenes para mostrar la presencia de diferentes anormalidades, como por ejemplo si hay sangre en la orina, si hay presencia de cálculos renales o vesicales, e incluso también para expresar la presencia de neoplasias a nivel del tracto urinario. Una urografía por tomografía utiliza el escáner tomográfico para guiar el proceso, produciendo imágenes en secciones transversales del tracto urinario y de la vejiga, que una vez que las ensamblan, queda una imagen multidimensional. Si se utiliza material de contraste para resaltar cualquier bloqueo, por ejemplo, este se va a inyectar vía endovenoso. Se trata de un procedimiento ambulatorio que permite visualizar de forma virtual la anatomía y la función renal, y son muy útiles en el diagnóstico de varias patologías del tracto urinario. Vamos a continuar hablando acerca de las litiasis, específicamente del tratamiento médico de las mismas, recordando que esta es una enfermedad caracterizada por la aparición de cálculos en el aparato urinario superior, donde los más frecuentes son los de oxalato de calcio, y la presentación
habitual o la más habitual será la del cólico nefrítico. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico existe un tratamiento preventivo según la composición de cada cálculo, entre los cuales destacan la litiasis de oxalato y fosfato cálcico con el uso de hidroclorotiazida, citrato potásico, medidas dietéticas como una dieta baja en oxalatos o en purina dependiendo de la etiología del caso. Litiasis úrica, la infectiva, que va desde el punto de vista de un tratamiento antibiótico profiláctico, la de cistina con la restricción de sodio y la alcalinización de la orina, y la litiasis medicamentosa que puede ser causada por las sulfamidas o el triamtereno, y el tratamiento será la suspensión de dicho fármaco. Desde el punto de vista del cólico nefrítico, que es la presentación más habitual, el objetivo será el manejo del dolor, donde la primera línea de acción serán los antiinflamatorios no esteroideos, donde destaca el diclofenac a dosis de 75 mg vía intramuscular, la cual esa dosis se puede repetir a los 30 o 60 minutos. Como segunda opción dentro de los AINES se encuentra el ketorolac, pero debido a sus efectos secundarios pues se toma como una segunda opción. Si el dolor no cesa, pasamos a la segunda línea de analgesia constituida por los opioides, donde destacan el tramadol a dosis de 50 mg o la morfina de 10 a 15 mg vía endovenosa. Si persiste el dolor, pasamos al uso de las pirazolonas, constituidos por el metamizol a dosis de 1 a 2 gramos vía endovenosa. Otros fármacos utilizados para el tratamiento de la entidad clínica como tal serán los antieméticos, antipiréticos y antibióticos, dependiendo de las características clínicas de cada paciente. Y no se recomienda el uso de antiespasmódicos debido a que el proceso como tal del dolor se debe a un aumento de la presión retrógrada y no a los espasmos. Existe también un tratamiento médico expulsivo, el cual va a estar destinado a aquellas denominadas como litiasis pequeñas, que tienen un tamaño menor a 5 milímetros, donde destacan los alfa-bloqueantes como la tamsulosina a dosis de 0,4 miligramos al día. En segundo lugar, los bloqueadores de los canales de calcio como la nifedipina, menos eficaces que los anteriores, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, donde se destaca el tadalafilo, que también presenta una eficacia menor en comparación a las dos anteriores, pero se ha descrito su utilización. Y para finalizar, el tratamiento no farmacológico, donde destaca la ingesta hídrica abundante, una dieta apropiada, actividad física regular y el control médico, debido a que el tratamiento farmacológico por sí solo no va a ser efectivo si no se hace un buen acompañamiento con estas medidas higiénico-dietéticas. Y para finalizar, en la tabla observamos los alimentos potencialmente litogénicos por su alto contenido tanto en oxalatos como en purina, donde los oxalatos destacan las remolachas, espinacas, guisantes, las bebidas de cola, y los alimentos ricos en purinas como el hígado de cerdo, los riñones, las lentejas, los embutidos, mejillones, entre otros. En relación al tratamiento quirúrgico de la litiasis, se sabe que la litiasis urinaria es una patología muy frecuente tanto a nivel de la consulta de medicina general como la de urología. Por tanto, es fundamental conocer las técnicas quirúrgicas que pueden llegar a aplicarse dependiendo de la presentación clínica del paciente. El objetivo de este tratamiento es lograr la completa eliminación de los litos con una morbilidad mínima y prevenir así el deterioro de la función renal. La técnica quirúrgica más adecuada debe escogerse luego del análisis previo de cada paciente en relación a los análisis que se le hayan realizado, ya sean métodos de imagen, estudios funcionales y exámenes de laboratorio. También debe considerarse la anatomía renal y las comorbilidades de dicho paciente, los tratamientos previos que haya recibido, las características de la litiasis, es decir, el tamaño, la localización, la cantidad y la densidad de dichos litos, así como la experiencia y habilidades del cirujano con las técnicas que se van a describir, y también el equipamiento e insumos con que cuenta el lugar donde se va a realizar dicha cirugía. En cuanto a las indicaciones del tratamiento quirúrgico están los cólicos nefríticos a repetición, la hematuria, las infecciones urinarias, la obstrucción de la vía urinaria, el diámetro de la litiasis mayor de 7 milímetros, los pacientes monorrenos y aquellos con riesgo de pionefrosis y sepsis. En relación a las técnicas quirúrgicas, en primer lugar está la nefrolitotomía percutánea. Esta es una técnica invasiva que consiste en un abordaje percutáneo a nivel inferior de la duodécima costilla con la intención de acceder a la cavidad renal, colocar un tubo hueco y de esta manera extraer el lito. Está indicada en litos de tamaño mayor o igual a 2 centímetros y dichos cálculos pueden extraerse de forma inmediata o luego de su desintegración. Otra técnica es la ureterorrenoscopia. Esta consiste en la introducción de un endoscopio a través del tracto urinario inferior de manera retrógrada hacia el sistema pielocalicial. Puede realizarse mediante instrumentos rígidos si se trata de una litiasis ureteral o mediante instrumentos flexibles si es una litiasis renal. Otra técnica es la litotricia extracorpórea con ondas de choque. Esta es una técnica no invasiva que emplea ondas de choque de alta energía producidas por una descarga eléctrica y que se enfocan con la ayuda de un fluoroscopio para fragmentar el lito y que luego este pueda ser eliminado por vía urinaria. Y esta puede usarse para tratar cálculos renales de hasta 2 centímetros de tamaño. Por último, encontramos la cirugía abierta y la paroscópica, que actualmente no es muy utilizado, sin embargo se reserva para aquellos pacientes que no son candidatos a las técnicas mínimamente invasivas ya descritas o cuando éstas han fracasado anteriormente.
En general, en caso de litiasis ureteral, se prefiere recurrir a la ureterorrenoscopia semirrígida o flexible y a la litotricia extracorpórea. La ureterorrenoscopia tiene tasas mejores de efectividad, sin embargo, al ser una técnica invasiva, también corre con mayor efectos adversos. Por otro lado, en caso de la litiasis renal, podemos recurrir a la nefrolitotomía percutánea y la litotricia extracorpórea, y la elección de una u otra va a depender principalmente del tamaño del lito. Recuerden cuidar su sistema urinario y cuidar sus riñones. Gracias.